Capítulo 17. Antes de la tormenta. Después de la tormenta de la noche anterior, el mundo fuera de su campamento base estaba en calma. El sábado por la mañana llegó en silencio, con la luz del sol desangrándose pálida y lenta a través de las cortinas entreabiertas. El murmullo de la ciudad aún no se había despertado del todo, pero dentro la historia era distinta. Frin ya estaba despierta, estaba de pie en la cocina, con las mangas arremangadas, el cabello ligeramente desordenado por unas pocas horas de sueño inquieto que apenas contaban. La estufa chisporroteaba suavemente bajo la tetera y un leve aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Pero mientras sus manos se movían, rebanando pan, rompiendo huevos en una sartén, su mente no estaba ahí, estaba en otro lugar. De vuelta en la mansión, al borde de la pista de baile, detrás de sus binoculares, mirando a Becky en ese vestido rosa de seda, jugando con fuego frente a un diablo. La mandíbula de Frin se tensaba mientras sus pensamientos se enredaban otra vez, las imágenes rebobinándose como un carrete inquieto que no podía apagar. En la barra, Nan estaba prácticamente derrumbada sobre ella, la mejilla aplastada contra la superficie fría, emitiendo suaves ronquidos de vez en cuando. Se había quedado dormida allí después de insistir en que no necesitaba una cama porque había trabajo que hacer, solo para que el cansancio la traicionara. Frin suspiró, dejando la espátula con un suave clink. «Ve a dormir adentro, perezosa», murmuró, aunque el afecto era inconfundible en su tono. Nan gruñó con los ojos apenas abiertos y se tambaleó, excepto que no llegó a su habitación. Cayó de cara sobre el sofá como una muñeca de trapo y se volvió a dormir al instante. Frin negó con la cabeza, dejando escapar una pequeña risa, y volvió a la estufa. Y Becky aún dormía en su cuarto, en paz. Finalmente, después de todo lo de anoche, Frin estaba aliviada de que pudiera descansar. Dios sabía que lo merecía. Pero no había tiempo para la paz. Aunque lo de ayer había sido pesado, adrenalina, peligro, ese persistente dolor en el pecho de Frin cuando Becky tuvo que jugar a la seducción con el hombre que habían jurado destruir. Hoy iba a ser peor, porque había nuevos acertijos por resolver. Los dulces, todavía no los habían tocado. ¿Quién sabía qué significaban, qué escondían? Y luego estaba el ataque a la fábrica, otra gran jugada. Otro riesgo, otra noche para desafiar al destino y ver quién sobrevivía. Frin respiró hondo, volteando los huevos en la sartén, con los ojos entrecerrados mientras planes de respaldo y escenarios catastróficos giraban detrás de sus pensamientos. Esta misión se movía más rápido de lo esperado. No había tiempo para respirar. Cada día era un nuevo desafío. Cada victoria traía otra tormenta, persiguiéndolos justo detrás. Pero Frin no retrocedía ante las tormentas, no cuando la gente que le importaba estaba en medio de ellas. La tetera silbó aguda y Frin se movió para servir el café. El día había comenzado. Pronto el departamento se impregnó con el aroma rico y reconfortante del café. El murmullo tranquilo de la ciudad afuera apenas tocaba el pequeño mundo cálido dentro de esas paredes. Y entonces, como un panda perezoso apenas saliendo de la hibernación, Becky emergió de su cuarto. Avanzaba arrastrando los pies, los ojos medio cerrados, el cabello un desastre somnoliento, abiertos lo justo para no tropezar con las paredes. Frin levantó la mirada desde la cocina y casi se derritió en el acto. Becky, la misma chica que anoche había bailado con un diablo disfrazado, que había jugado su papel como una espía experimentada, ahora parecía el gatito más somnoliento y tierno del mundo. Sin decir palabra, Becky caminó directo hacia Frin y, como si fuera lo más natural del mundo, dejó caer todo su peso en sus brazos, apoyándose en ella como si fuera su sillón personal. Frin rió suavemente, atrapándola al instante, un brazo rodeando sus hombros, el otro instintivamente en su cintura. Dios era lo más adorable del mundo. Ninguna de las dos sabía exactamente qué eran, qué forma estaba tomando su relación,
pero fuera lo que fuera, definitivamente estaba creciendo, suave, segura, imparable. ¿Quieres dormir más?, murmuró Fring, su voz tan tierna que por sí sola podría envolver a Becky en una manta de calidez. Becky dejó escapar un murmullo suave y perezoso. «Aquí nada más», balbució, su voz espesa de sueño mientras se acurrucaba más en los brazos de Fring. Y Fring sonrió, porque en ese momento nadie podía haber adivinado que esta adorable chica perezosa era la misma fiera que había engañado a un criminal anoche. En ese abrazo, Becky parecía una niña de 3 años, buscando su almohada favorita. Fring hundió el rostro en el cabello de Becky, respirando el aroma de su champú, como si fuera una droga, como si pudiera estabilizarle el corazón y aquietar la tormenta en su pecho. Presionó un beso suave en esos mechones despeinados, y Becky respondió aferrándose más fuerte. Fring comenzó a mecerlas lentamente, como un baile somnoliento destinado a despertar a su pajarito de la manera más dulce posible. La cocina se llenó con el leve arrastre de sus pies y el aroma a café y calidez, sus brazos sosteniéndose como si el mundo más allá de ese departamento no existiera. Después de un rato, Becky finalmente levantó la cabeza, ojos aún entrecerrados, mejillas un poco hinchadas por el sueño, y Dios, parecía un panda gruñón adorable. Fring la miró hacia abajo y la pequeña diferencia de estatura hizo el momento aún más dulce. No fue algo grandioso ni planeado, fue instinto. El corazón de Fring se derritió y toda lógica evaporó. Se inclinó y rozó un suave beso en los labios de Becky. Nada urgente, nada pesado, solo una promesa no dicha envuelta en un toque. «Buenos días, mi pajarito», susurró Fring. Los labios de Becky se curvaron en la sonrisa más suave y dulce, y se acurrucó en el cuello de Fring, presionando un beso ligero ahí. Un perezoso «Yo feliz que estés aquí». «Morning Ka», murmuró, su voz aún un zumbido adormilado contra la piel de Fring. Y justo cuando el momento se remolinaba en su propia burbuja de calidez y amor silencioso, una voz canturrió desde un costado. «Buenos días, bebés míos. Entonces, ¿quién me va a besar a mí?» Nam. Tanto Fring como Becky se giraron entre risas sorprendidas, mientras Nan, con el cabello revuelto, una media sonrisa somnolienta y todo, lanzaba sus brazos sobre ambas en un abrazo de helado. Fue suficiente para romper el silencio, llenando la habitación de suaves carcajadas, y así su día comenzó. No con planes, ni con adrenalina, ni con peligro, sino con café, con abrazos y con la clase de familia que uno elige. Pronto la cocina estaba viva con suaves charlas, el tintinear de platos y el murmullo lejano de melodías matutinas que Fring ponía para calmar sus nervios. Había preparado desayuno para todas, pero cuando se trataba del plato de Becky, no confiaba en que Nan no lo robara. Así que por supuesto ella misma la alimentó. Cada vez que le acercaba un bocado a los labios, Nan lanzaba una protesta dramática desde el otro lado del mostrador. «Esto es injusto, inconstitucional, favoritismo». «Cállate», le replicó Fring sin mirarla. «Robas comida como un mapache en esta casa». Fue la mañana más dulce y tranquila que habían tenido en un tiempo. Pero pronto, la realidad volvió a colarse. Fring tomó los dulces que Becky había traído de la mansión de Kir, dándoles vuelta en la palma. «Bien, es hora de ponerme mi bata de laboratorio imaginaria y descubrir si esto es un dulce bonito o una pequeña cápsula del infierno». «Puedo comerme uno y decirte», se ofreció Nan, ya estirando la mano. «Tócalo y mueres», advirtió Fring. Mientras discutían, Becky estaba ocupada en la mesa, jugueteando con la envoltura y tecleando rápidamente en su laptop. Su expresión se afiló cuando apareció la información. «Sí, es una tableta de droga, recientemente detectada en una fiesta en un crucero». Nan y Fring se apresuraron a mirar la pantalla. «Espera, ¿este no es uno de los famosos más grandes de aquí?», señaló Nan. Fring entrecerró los ojos. «Sí, de hecho, uno de mis crush». La cabeza de Becky se alzó de golpe.
¿Cruz, eh? Frin se dio cuenta un segundo demasiado tarde de lo que acababa de confesar. Digo, era uno, balbuceó evitando la mirada acusadora de Becky. Murmuró Becky incrédula, los ojos entrecerrándose como un gato a punto de saltar. Nan se rió por lo bajo, inclinándose hacia Frin. Buena suerte saliendo de esta, ¿eh? Y no me metas a mí. Tu guapo crush está en su laptop. Frin le lanzó una mirada fulminante. Mientras tanto, Nan seguía revisando la pantalla. Espera. Este tipo estuvo en una fiesta en crucero hace 2 días y la policía tailandesa allanó un rape en el mismo barco. Exacto. Él se escabulló antes del allanamiento, confirmó Becky. Pero encontraron la misma droga ahí. El mismo disfraz de Dulce. Así que puede que Kir también estuviera ahí, sugirió Nan. O era su lote, añadió Frin con tono sombrío. Las 3 se miraron. ¿Y ahora qué?, preguntó Nan arqueando una ceja. Becky se enderezó. Entramos al próximo rave. Encontramos a los proveedores. Si es operación de Kir, la destruiremos. Frin sonrió. Inteligente. Muy tarde, replicó Becky con frialdad, sin mirarla siquiera. Frin parpadeó desconcertada. ¿Cómo que muy tarde? Nan se inclinó sonriendo. Cuidado, tigre. Ella saca las garras rápido. Antes de que Frin pudiera defenderse, Nan aplaudió, cambiando el ambiente. En fin, esta noche es grande, sin retrasos. El negocio de dulces de Kir puede ser sucio, pero nuestra misión principal es esa fórmula, y esta noche nos infiltraremos en la fábrica. Frin y Becky asintieron, la neblina juguetona disipándose, dando paso a la concentración. Bien, dijo Frin. Nos mantenemos en misión. Yo me encargo de rastrear evidencia y cualquier víctima relacionada con esta droga en mi trabajo diurno. Pero esta noche es hora. Entonces, afirmó Becky con determinación, vamos a equiparnos. Su plan fijado, sus corazones firmes, la calma antes de la tormenta. Todo el día pasó en un borrón de preparación. Los ángeles se enfundaron en sus trajes tácticos negros, calentaron con movimientos de combate limpio y preciso y sincronizaron sus comunicadores. Cada detalle importaba esa noche, pero antes de todo necesitaban confirmar el paradero de Kir. Era el turno de Becky. Tomó su teléfono, abrió Line y estableció conversación con Kir. Un poco de coqueteo, un poco de encanto, lo justo para tantear. Y tal cual, Kir mordió el anzuelo. Lo siento, amor, no puedo este fin de semana. Fuera de la ciudad por trabajo. Los labios de Becky se curvaron en una pequeña sonrisa victoriosa. Bueno, mira nada más, murmuró. Eso es lo que yo llamo una ventana dorada, rió Nan. Frin se irguió, sus ojos brillando. Bien, ángeles, escuchen. Primer movimiento. Entramos sin ser detectadas. Observamos todo. Nada de acción a menos que sea absolutamente necesario. Nuestro objetivo principal es averiguar cómo fabrican esa bebida. Seguir el proceso. Identificar la fórmula, si está ahí. Nan arqueó una ceja. ¿Y si alguien se nos cruza? La voz de Frin bajó, calma pero letal. Si alguien armado u hostil se cruza, lo eliminan, sin preguntas. Becky intervino entonces, firme. Pero si hay trabajadores inocentes, personas que no saben en qué están metidas, no los tocamos. Nada de daño innecesario, Frin. Frin se suavizó asintiendo. Por supuesto, pajarito. Armas en mano significa que eligieran un bando. Civiles no se tocan. Nan la dio la cabeza. Oye, ¿y si es más simple de lo que creemos? Solo vemos cómo hacen la bebida, anotamos el proceso y listo. Ahí está la fórmula. No puede ser tan fácil, pero vamos a averiguarlo, admitió Frin. Estemos alertas. Conseguimos lo que vinimos a buscar. Reunimos la mayor cantidad de información posible y salimos limpios. Ninguna prueba de que estuviéramos ahí. Becky sonrió de lado.
Así es como me gusta. Nan crujió los nudillos. Vamos a hacerlo, ángeles. Noche. Distrito de fábricas. Bajo la cobertura de la oscuridad, 3 sombras se movían como líquidos sobre los tejados, rápidas, precisas, silenciosas. Los ángeles estaban en posición. Becky fue la primera en enganchar su cadena deslizante en la estructura del techo. Dio un tirón de prueba y se lanzó, deslizándose de un edificio a otro como un fantasma, aterrizando sin un sonido. Nan la siguió, su cuerpo ligero, girando en pleno deslizamiento, encaramándose en una cornisa con gracia felina. Frin cerró la marcha, la cadena zumbando bajo su peso antes de aterrizar, rodillas flexionadas para amortiguar la caída. La fábrica enfrente no se parecía en nada a lo que se esperaba. Por fuera podría haber sido un museo privado, fachada de piedra clara, ventanales altos de vidrio, focos resaltando piezas de arte a través del cristal. Nada que ver con las fábricas mugrosas que habían infiltrado antes. ¿Quién esconde una operación ilegal detrás de una galería de arte?, murmuró Nan por el comunicador. Demonios listos, replicó Frin. No lo suficiente, sonrió Becky. Irrumpieron en el techo, deslizándose dentro a través de una ventilación, como camaleones, cada movimiento ensayado, preciso. Adentro el aire estaba cargado de perfume caro y desinfectante. Los pasillos eran modernos, estériles, pisos de mármol blanco. Pero las sombras no mentían. Guardias de traje negro en cada intersección, demasiado rígidos, demasiado alertas para un simple museo de arte. La seguridad era estricta. Ya habían hackeado las cámaras con anticipación, transmitiendo en bucle la grabación del día anterior. Un truco perfecto para cualquiera mirando desde afuera. Todo parecía normal. Pero adentro era guerra a punto de estallar. Solo derribos silenciosos, susurró la voz de Frin en sus oídos. Primer guardia, la marca de Becky. Se deslizó tras él como un fantasma y en un solo movimiento pasó un brazo alrededor de su cuello, arrastrándolo a la sombra. Su cuerpo cayó inerte en segundos. Nan tomó al siguiente, escabulléndose desde una esquina, clavando una aguja dardo en su cuello. Cayó con un leve gruñido. Frin se encargó del suyo con las manos desnudas. Un golpe rápido y silencioso a la garganta, seguido de una barrida a las piernas. El guardia cayó, inconsciente. Avanzaron, pasillo tras pasillo, neutralizando guardias, uno por uno, hasta que el piso superior fue suyo. Puertas alienaban el corredor. Becky echó un vistazo en un almacén, lleno de cajas sin marcar. Este es un tal vez, informó en voz baja. Nan abrió otra, un laboratorio reluciente, tubos de ensayo alienados, líquidos de colores antinaturales brillando bajo la luz tenue. Laboratorio asegurado, susurró Nan. Frin llegó a la última puerta, pesada, reforzada, panel con tarjeta, cerradura de código, ningún acceso obvio. Este es un problema, gruñó entre dientes. Se intercambiaron una mirada a través de los comunicadores, aunque no se vieran. Cambio, ordenó Frin. Nan, este cierre es tuyo. Eres mejor con esto. Yo reviso el laboratorio. Recibido, respondió Nan con una sonrisa. Ya avanzando. Frin entró al laboratorio, su ojo de médico escaneando viales y composiciones químicas, mezclas extrañas que no reconocía. Algunas tenían sentido, otras le provocaron un escalofrío. Esto no se trata solo de bebidas, murmuró. Aquí se está gestando algo más. Mientras tanto, Nan se agachó ante la puerta reforzada, sacando sus herramientas. Dame 2 minutos. Becky se mantenía junto al almacén, ojos agudos, vigilando. Muévanse rápido. Tengo 2 trajes rondando abajo. La voz de Frin sonó en el comunicador, tensa pero firme. Atentas, ángeles. Este piso es nuestro. Ahora vamos a ver qué infierno esconden aquí. Y con una última señal, cada una tomó su puesto, rápida, silenciosa, letal. Esa noche, los ángeles derribarían los muros del diablo, ladrillo por ladrillo.
La fábrica había caído en un silencio inquietante bajo el manto de la noche. De techo en techo los ángeles se habían deslizado como sombras, bajando por cadenas y fundiéndose en los pasillos oscuros como espectros. Por fuera parecía un museo refinado, pisos pulidos y luces cuidadas. Por dentro era una fortaleza. Seguridad estricta en todas partes. Cada pasillo custodiado por hombres de traje negro, pero los ángeles ya habían hackeado las cámaras, repitiendo imágenes del día anterior. Nadie las vería venir. Se separaron en sincronía perfecta, cada uno tomando una habitación. Los dedos de Nan bailaban sobre la cerradura, la pequeña pantalla parpadeando en cada toque. Gotas de sudor se le pegaban a la frente a pesar del aire frío. Casi estaba. El suave clic resonando demasiado fuerte en el silencio asfixiante del pasillo. Tomó aire para calmarse, empujó la cerradura y se coló dentro. El cuarto estaba frío, un frío estéril, del que se mete en los huesos. La luz tenue y parpadeante apenas reveló la distribución al principio. Hileras ordenadas de camas alienadas como soldados. Vacías, pensó. Pero cuando sus ojos se adaptaron, el estómago se le volvió de piedra. Niños, al menos media docena, pálidos e inmóviles, con los brazos conectados a líneas intravenosas. Máquinas zumbaban, goteando fluidos desconocidos en venas diminutas. Algunos llevaban mascarillas de oxígeno, otros yacían tan quietos que Nan temió que ya se hubieran ido. El fuerte olor antiséptico se mezclaba con algo podrido debajo. Llevó la mano al comunicador. Chicas, tienen que ver esto. Al mismo tiempo, Becky estaba en el almacén, abriendo cajas como una mujer contra el reloj. La primera no tenía nada, cables viejos. La segunda, frascos vacíos. La tercera, trapos inútiles. ¡Maldición! Vamos. El corazón le martillaba. Y entonces, la cuarta caja se abrió bajo su cuchilla y una nube de polvo fino y de colores se escapó al aire. Becky tosió agitando la mano. Verde brillante, rojo vivo, violeta intenso. Polvos empacados en bolsas con códigos sin sentido. No era detergente, no era harina. Algo químico, algo peligroso. El polvo fino se le pegó en los dedos. El estómago se le revolvió. Su instinto le gritaba que lo que fuera no estaba hecho para ser ingerido. Rápido recogió una pequeña porción de cada color en bolsitas selladas, guardándolas en su equipo. Cada nervio le gritaba que algo estaba mal. Podía sentirlo en la carga eléctrica del cuarto, en el silencio perturbador. Chicas, yo también encontré algo, susurró en el comunicador. Mientras tanto, en el laboratorio, Farin se movía como sombra. El cuarto estaba impecable, demasiado impecable, con hileras de tubos de ensayos de vidrios firmes sobre mesas de acero. Cada tubo brillaba con líquidos tan brillantes que parecían radiactivos, amarillos neón, verdes ácidos, azules intensos y antinaturales. El aire apestaba a químicos, cortante, metálico, le quemaba la nariz. Le apretaba la garganta. Su instinto médico gritaba. No era el montaje de una empresa de cócteles de lujo. Era un laboratorio de ingeniería química y no del tipo legal. Vio un estante de frascos con símbolos y números que no reconocía y un gabinete sellado con la etiqueta Biosart. Una sensación de hundimiento se instaló en su pecho. Tocó el comunicador, la voz baja pero urgente. Ángeles, lo que sea este lugar, no se trata solo de bebidas, hay más detrás. Y fue justo en ese segundo cuando todo se desató. Todo se rompió de golpe. Un portazo metálico detrás de Nan. Órdenes secas de 3 guardias, armas en mano. Otra irrupción en el almacén de Becky. 4 matones armados con bastones y cuchillas. La puerta del laboratorio de Frin voló hacia adentro, 5 hombres entrando, las armas brillando bajo la luz dura. ¡Suelta eso! ¡Quieto ahí!
¡Manos arriba! Pero ninguna de las ángeles se congeló. Sin dudar, el instinto tomó el control. Nan se agachó, lanzándose tras una cama de hospital mientras las balas chispeaban contra el metal, el estruendo ensordecedor rebosando en las paredes estériles. Agarró una bandeja de acero inoxidable y la lanzó como frisbee. Golpeó a un guardia en la cara, derribándolo contra un monitor. Otro se lanzó alrededor de la cama, arma levantada. Nan rodó sobre sus pies, enterrando un codazo brutal en su garganta. Cayó como piedra. El tercero fue rápido. Nan se deslizó bajo una cama, agarró un tubo suelto de metal y salió tras de él. Un solo golpe brutal. El tubo se estrelló con un crujido seco. El guardia se desplomó sin un sonido. Nan no se detuvo ni para respirar. El mundo de Becky también era un caos. Cuando los 4 matones cargaron, agarró una barra metálica de una caja abierta, girándola como un bastón. Uno se lanzó. Becky se apartó, le golpeó la costilla con tanta fuerza que se dobló. Luego levantó la barra, estrellándola en su rostro. La sangre salpicó. Otro se abalanzó. Ella agarró un puñado de polvo verde brillante y se le arrojó directo a los ojos. Gritó arañándose la cara y ciego. El tercer matón blandió un cuchillo, pero Becky saltó sobre una pila de cajas, se lanzó por el aire y le clavó ambos pies en el pecho. Él voló hacia atrás, estrellándose contra las cajas. El cuarto apenas levantaba su arma cuando el cuchillo arrojadizo de Becky se hundió en su hombro. Su alarido se cortó en seco al caer. Mientras tanto, en el laboratorio las manos de Frin volaban. El primer guardia disparó. Ella agarró un taburete, le interpuso entre la trayectoria. El impacto lo desvió mientras lanzaba un estante de tubos, estrellándolos contra 2 atacantes. Químidos ácidos le salpicaron la cara. Uno chilló mientras su piel se ampollaba. El segundo cayó de rodillas, agarrándose los ojos ardientes. Un tercer guardia blandió un bastón, pero Frin se agachó, agarró un grueso manual de laboratorio y lo estampó contra su mandíbula. Hueso roto. Otros 2 avanzaron. Frin sacó un extintor debajo de la mesa, rociando una nube cegadora de espuma en su rostro. Tropezaron tosiendo, ciegos. Frin saltó sobre la mesa y en el aire hundió una rodilla en la cara de uno y torció el brazo del otro hasta que sonó un chasquido. Cayó al suelo. Y entonces las sirenas aullaron. Un guardia junto a Frin golpeó un panel en la pared. Luces rojas bañaron la fábrica en un resplandor de emergencia. Una alarma retumbó arriba. Pasos resonaron en los pasillos. Por los comunicadores la voz de Frin cortó nítida entre el caos. Nos descubrieron. Resistan, ángeles. Recibido, soltó Becky limpiándose la sangre de la mejilla mientras se preparaba. En esas estoy, gruñó Nan entre dientes, saltando sobre una cama mientras más sombras aparecían en la puerta. La fábrica se hundió en una tormenta de luces rojas, alarmas aullantes y el golpeteo constante de pasos. 3 ángeles, 3 habitaciones separadas, un solo asalto sincronizado, luchando como una fuerza invisible, destrozando filas enemigas en batallas paralelas, implacables, precisas, letales. Y la noche estaba lejos de terminar. Chicas, tenemos que rescatar a estos niños ya. La voz de Nan crujió en el comunicador, su respiración agitada mientras esquivaba otro golpe, el clan metálico resonando en la improvisada sala hospitalaria. Se agachó bajo el arma de un guardia y la tumbó de un codazo al estómago. Los rostros pálidos y asustados de los niños se le grababan en la vista. «Hazlo tú, Bosley», respondió Becky entre jadeos, su voz aguda en el comunicador. «Sácalos por el vestíbulo trasero. Lord Mac y yo nos encargaremos del resto, pero con cuidado», añadió Frin, torciendo la muñeca de un guardia y desarmándolo de un movimiento rápido, mandando el arma a rodar por el suelo. «Han pedido refuerzos. Si esto se descontrola, abordamos, sin dudar». «Entendido», gruñó Nan, mientras Becky estrellaba un tubo en la mandíbula de otro atacante. «Pero te juro que no me voy hasta arrasar este lugar». «Todas queremos eso, pajarito». La voz de Frin se suavizó un segundo, incluso en medio de la locura, antes de endurecerse de nuevo. «Pero primero la misión. Concéntrate». 3 batallas, un solo pulso, una misión. Becky volteó una caja para cubrirse mientras una bala le destrozaba por una esquina.
Lanzó un cuchillo al muslo de un matón y murmuró en el comunicador: «Casi termino aquí. Voy abajo para el enfrentamiento final». «Recibido», respondió Nan, jadeando mientras saltaba sobre una cama. El cuarto era un desastre de equipos volcados y guardias inconscientes. «Tengo el último. Los niños están débiles, pero moviéndose». Nan corrió hacia una niña de no más de 6 años, las muñecas marcadas por ataduras. La levantó con cuidado sobre su hombro y se giró a los demás. «Muévanse. Ahora, silencio. Al vestíbulo trasero». Los niños asustados la siguieron tambaleantes, los pies arrastrándose, pero los ojos aferrados a la promesa de escape. Mientras tanto, Frin apartó un taburete roto. Agarró un cuchillo de laboratorio. El último guardia cargó. Frin se hizo a un lado, lo dejó chocar contra la mesa y le estampó la empuñadura en la nuca. Cayó. Activó el comunicador. «Pajarito, estoy a tu espalda. No me hagas limpiar tu desastre». «Por favor, ya quisieras alcanzarme», replicó Becky, saltando sobre una caja y hundiendo la cara de un matón en un saco de polvo. «Estos demonios ya están acabados. Te veo en la escalera en 30. 15, corrigió Frin, ya en movimiento, deslizándose por las sombras del laboratorio manchado de químicos. En el pasillo de servicio tenue, Nan guiaba a los niños con señales suaves, cada nervio alerta. Miró por última vez la sala llena de horrores y maldijo por lo bajo. «Muy bien, bebés. Es hora de irse a casa». Al otro lado de la fábrica, las alarmas aún aullaban, luces rojas girando como faros de caos. El olor a químicos quemados y sangre llenaba el aire. Pasos retumbaban arriba, refuerzos acercándose. Los ángeles se movían como fantasmas, implacables, rápidas, afiladas, sombras en acción, cada movimiento preciso y letal. Años de entrenamiento destilados en un solo ballet sincronizado de violencia y precisión. Pero la fábrica no era presa fácil. La seguridad estaba en todas partes, ajustada, demasiado alerta. Parecía que todo el maldito edificio tenía pulso propio y las había sentido en cuanto cayó el primer golpe. Guardias entraban por puertas, tras pilas de cajas por las esquinas. Por cada hombre caído, 2 más ocupaban su lugar. Armas en alto, rostros torcidos de furia. El comunicador de Nan chisporroteó en sus oídos. «Tengo a los niños en movimiento. ¡Cúbranme!». «Recibido». La voz de Frin llegó tensa y cargada. Cada una convirtiéndose en una fuerza imparable. Becky se movía como tormenta en el almacén, esquivando balas, destrozando rodillas con una palanca, derribando otro de una patada. Sangre en los nudillos, el cabello húmedo de sudor, pero con una sonrisa afilada y fiera. Y entonces llegó. Sus botas resbalaron en el piso manchado de interrumpir en la planta principal de producción, y por un instante, incluso en el caos, abrió los ojos con asombro. Máquinas de aceros colosales alienaban el salón, brillando bajo luces industriales. Bandas transportadoras zumbaban. Enormes tambores rugían mientras un polvo blanco caía de tolvas superiores. Brazos mecánicos vertían líquidos de colores antinaturales en la mezcla. Tuberías silbantes inyectaban gas, botellas se alienaban, tapas se cerraban, etiquetas se pegaban, empacadas y selladas, pero no había tiempo para mirar. Disparos escupieron a sus pies. Se agachó, agarró un tubo cercano y lo estrelló contra el pecho de un guardia. Otro vino con cuchillos, ella esquivó, agarró su muñeca y lo estampó de cara contra el tanque, metálico. Un silbido de vapor ardiente llenó el aire. Arriba, Frin alcanzó la pasarela del segundo piso, abriendo camino para Nan y los niños hacia un pasillo trasero. Su pistola tronó 2 veces, 2 guardias menos. Se detuvo escaneando por una ventana sucia y el estómago se le hundió. Reflectores se encendieron afuera, furgonetas negras, camiones, docenas de hombres armados avanzando hacia la entrada de carga. Al frente, inconfundible en su abrigo elegante y su fría mueca, Kir en persona. Mierda. Trajeron a la caballería. La mano de Frin fue al comunicador. ¡Aborden! ¡Aborden! Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó,
Puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.